Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Saludos, bienvenidos a esta primera entrega del espacio Influyentes con Geomar García. Un servidor, Geomar García, le doy las gracias. Les doy las gracias a ustedes por sintonizarnos, como espero que cada domingo lo hagan en el canal EN Televisión. Estamos siempre dispuestos a colaborar, a ofrecer un contenido interesante, como aspiramos a dialogar con personajes que tienen cosas interesantes que contar, que han transformado y han contribuido a avanzar en la sociedad en la República Dominicana y en otras latitudes. Tengo una compañera de trabajo acá en el programa, una novel comunicadora, se llama Elimar García, a quien saludo. ¿Cómo estás, Elimar? Saludos, yo estoy muy bien, encantada de estar en esta primera emisión de Influyentes con Geomar García, agradecida con todos los que están en sintonía por su canal EN Televisión, y bueno, cada domingo estaremos tratando de llevarle todo el contenido que estén esperando de figuras que han sido influencia en nuestro país, que han dejado de alguna manera u otra algún legado en nosotros. Qué bien. Elimar, yo estoy pensando que tú pudieras ser una entrevistada mía, porque desde tu perspectiva de joven, que tienes una visión diferente a la nuestra, eres una millennial, naciste en principios de este siglo, en el 2000, comenzando ya el siglo, tienes una visión diferente a nosotros, los que somos inmigrantes digitales. Tú eres nativa digital, tú naciste en la era de la digitalización, de la tecnología de la comunicación digital. ¿Cómo ves ahora mismo la sociedad? ¿Qué te parece este ejercicio de comunicación donde tú comienzas a proyectarte ya a nivel de comunicadora formalmente? Bueno, lo primero es que estando a tu lado sería interesante este intercambio de perspectivas, porque como mencionas, yo vengo de una generación totalmente diferente, entonces los debates que van a poder surgir serían bastante fructíferos e interesantes para todo el que nos esté visualizando. Bueno, en torno a la comunicación de hoy en día, como me estabas preguntando, yo considero que hay mucho futuro. Suelen minimizar o suelen sobrevalorar lo que hemos venido haciendo figuras nuevas como las de Instagram, de las nuevas generaciones como lo son, bueno, más o menos nuevos como Joel López, Pamela Suet, etcétera, Rosemary, que es una Instagramer, pero yo creo que hemos estado haciendo contenido súper valioso que va a poder aportar a lo que es la calidad de la televisión dominicana, y podemos también contribuir al avance de nuevas implementaciones, de venir a apoyar nuevas figuras que quieran incursionar también en los medios de comunicación, como lo hace, por ejemplo, el programa que valoro bastante, llamado Enfoque Juvenil, que se transmite a través de Supercanal 33, y se enfocan precisamente en eso, en orientar a lo que es la juventud, que sí se puede, y en apoyar a esas personas que tienen esas ansias de incursionar, ya sea en el mundo del canto, la actuación, para que siempre estén motivados a dar lo mejor de sí. Así que yo considero que sí, que hay bastante futuro en el medio. La comunicación es una herramienta maravillosa. Así y aplicándole toda esta tecnología de comunicación masiva, como lo es la televisión y como son otros sistemas y mecanismos de comunicación, ya sea escrita u oral, visual en el caso de la televisión, nos permite transformar la sociedad, hacer aportes importantes, y eso es lo que procuramos.
cuando hacemos diálogos con personajes, ya sea de la medicina, ya sea del deporte, del arte, de la política, el empresariado, líderes comunitarios, sea hombre, mujer, adulto en edad avanzada, jóvenes, todos tenemos cosas que aportar, que contar. Solo está en cómo presentarlo al público para que resulte interesante, porque cada uno de nosotros es maestro en la vida, maestro y si quiere estudiante para aprender de la dinámica y la cotidianidad de la vida diaria. Y ese es el propósito de este espacio, compartir con todos las experiencias que podemos contar, que hemos tenido, estas vivencias de ya más de 3 décadas, en el caso nuestro, en el ejercicio de la comunicación, como reporteros de periódicos, como reporteros de televisión, de radio, de agencias internacionales de prensa. Y esa es la intención, y vamos a establecer una sinergia entre Elimar y un servidor, generaciones distintas, perspectivas distintas, diálogo con personas de diferentes generaciones, y que es interesante a final de cuentas. No, y como tú mencionas, cada uno tenemos algo interesante que aportar, porque como dice una frase por ahí, eres único y ese es tu gran poder. Nadie va a decir o hacer algo como tú lo puedes realizar. Nadie va a leer noticias como las has leído tú, nadie va a comentar o entrevistar a alguien como tal vez lo pueda hacer yo. Eso es lo que hace interesante siempre la dinámica de 2 personas como tú, como yo, dentro de un espacio, esas diferencias y esas interacciones que vamos a poder estar ofreciendo. Y tú que mencionas a personajes así de gran valor, pudiera mencionar que comenzamos con artillería pesada en esa, sí, como dirían por ahí, en esta primera emisión. Claro. Como van a poder ver más adelante con el exmandatario Leonel Fernández. Sí, tú lo has dicho, has dado la primicia en el programa de que nuestro primer entrevistado, nuestro primer diálogo es el presidente Leonel Fernández, con quien logramos hablar sobre su vida, su salud, el deporte, el arte, la política, geopolítica, política internacional y muchas cosas que a final de cuentas a la gente les resulta interesante estos temas, proyectando enseñanza, proyectando cosas didácticas, porque de eso se trata. Este espacio procura proyectar la mayor de las veces, casi siempre, procurará, y hay un compromiso en cuanto a eso, cosas positivas. El mundo está lleno de cosas positivas y hay que hablar de ellas. No podemos obviar, claro está, los acontecimientos que pueden ser cuestionables, que pueden entristecernos, que son dañinos, pero esa parte en el tráfago diario de nuestra comunicación, en el caso nuestro, que estamos como comentaristas en el programa, emblemático programa Hoy Mismo, en el canal 9 de Color Visión, pues ahí lo abordamos. Aquí queremos ser un poco más light, como dicen, un poco más tranquilos, y el propósito es ese, y el diálogo que tuvimos con el presidente Leonel Fernández, que tú fuiste testigo, estuviste ahí en esa entrevista, sí. Me parece que es muy interesante. No, algo que me pareció también súper interesante es que no es más de lo mismo. Lograste conversar con él acerca de cosas que tal vez nadie le había preguntado, ver otra faceta un poco más informal del señor presidente Leonel. Y hablando de cosas buenas que no se pueden ignorar, quisiera resaltar algo, y es que yo fui partícipe el pasado jueves 22 de octubre a través de la plataforma virtual Zoom. Mi universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, estuvo impartiendo un webinar con el director del Listín Diario, Miguel Franjul,
y con periodistas de la talla de Edith Febles. Fue muy interesante abordando el tema de la cobertura mediática del COVID-19, que creo que es súper importante que los estudiantes como yo de comunicación sepamos el manejo tan maravilloso que pueden, y el compromiso sobre todo, ojo, porque no es solo saber manejarse bien, sino el compromiso que llegan a tener estos medios para informarnos de manera ética, responsable, abolir lo que son las fake news, que las fake news, como ya hemos venido sabiendo, son esas noticias que tal vez no están tan verificadas o no son de fuentes tan confiables, y pude conocer los procedimientos que hace un medio tan importante como el Listín, que puedo decir que se ha venido convirtiendo en lo que es un digno representante de nuestra cultura dominicana. Ha venido manejándolo de manera muy concreta, muy ética, y yo creo que fue muy enriquecedor para mí y para todos los que han venido participando en esta actividad. Ese tema que tú dices de las mentiras entremezcladas con verdades, con medias verdades, lo abordamos con el presidente Leonel Fernández en ese diálogo, que entre los detalles fuera de cámara me puse a observar muy atento cuando sostuviste una conversación en inglés con el presidente Fernández, que habla perfectamente el inglés, al igual que tú, que lo hablas muy bien, que tienes formación del inglés, y el saludo entre ustedes, esa conversación, eso es una manifestación de cómo la globalización con el idioma inglés permite entonces adentrarnos a esa parte de la comunicación que es entenderse mejor en un idioma tan influyente como lo es el inglés, porque se habla en la principal potencia económica, militar, cultural y todo lo que acompaña a lo que llaman el imperio de Estados Unidos. No, y me sorprendió, yo sabía que él tenía el manejo, pero estuvo perfecto, y además, como mencionas, es un idioma que puede representarnos a nivel mundial. Tú en cualquier parte del mundo vas a encontrar a alguien que hable inglés y te abren demasiadas puertas, así que es muy importante. Bueno, pues concluida esta introducción del programa, vamos a pasar a la entrevista con el presidente Leonel Fernández. Por supuesto. Y con ella se cierra el programa, así es que manténganse para que escuchen los conceptos muy interesantes desarrollados en este diálogo con el presidente Leonel Fernández. Gracias, Elimar, y nos vemos en la próxima entrega de Influyentes con Geomar García. Chao, chao. Saludos, muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta primera entrega de este proyecto que iniciamos hoy domingo, Influyentes con Geomar García. Y una persona que considero influyente porque ha impactado en la sociedad dominicana, ha sido jefe de Estado en nuestro país, y es un presidente que, si yo pudiera definirlo brevemente, diría que para mí es el padre de la modernización del Estado dominicano. Me refiero al presidente Leonel Fernández, a quien lo saludo siempre con mucha deferencia, mi profesor y una persona que admiro mucho. Saludos, ¿cómo está usted, profesor? Bien, Omar, muy bien, felicitándote por esta entrega que hoy le hace al pueblo dominicano, ¿no? y a los televidentes en distintas partes del mundo, porque sé que el programa va a circular por Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y en otras localidades. Pero por encima de todo soy su amigo, sí. Eso de hace muchos años. Y usted es gran parte culpable de que hoy esté aquí, porque usted fue parte de mi formación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de lo cual me siento muy orgulloso. Gracias, Omar, y te deseo siempre muchos éxitos en todo lo que emprendas. Y como sé que hay muchas personas que nos conocen a ambos, pues vivimos sueños políticos juntos en una época. Tuve la oportunidad y el privilegio también de trabajar con usted en esos asuntos del partido, parte de la formación de la vida. Así es, recorríamos todo el país en condiciones muy precarias, comiendo sándwiches en el camino. Son enseñanzas. Son enseñanzas.
esa parte que no se ve, ¿no? El sacrificio personal que hay que hacer, el trabajo que hay que desplegar. Sí. Y usted estuvo ahí, estamos hablando, Geomar, de algo más de 25 años atrás. Sí. Cuando éramos felices, jóvenes e indocumentados. Hoy somos jóvenes con edad acumulada. Con edad acumulada, sí, sí, así es. Mire, presidente, el día a día, tanta información que fluye, recordando a aquel pensador de la comunicación, McLuhan, de que el mundo era una aldea global, sí, por la tecnología que en ese momento, hace más de 30 años ya, de ese planteamiento, ese concepto, con la televisión satelital, él lo pensaba así, que el mundo era una aldea global, pero hoy tenemos estas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, que rápidamente lo que acontece a 18 horas de diferencias horarias en Kirimati, en el Pacífico Sur, o a 13 o 15 horas de diferencia en Asia, nos enteramos inmediatamente por las redes sociales. Usted, que ha sido un maestro de la comunicación del aula y que ha sido un apasionado, que analizó la política internacional en televisión y que ha sido un formador de creadores de opinión y todo esto, ¿cómo ve el mundo y la República Dominicana dentro de este espectro? Sí, has recordado a ese gran comunicólogo canadiense, ¿no? El profesor Marshall McLuhan de la Universidad de Toronto, que acuñó aquella frase de que el mundo es una aldea global. Y ciertamente ha tenido razón, ¿no? El fenómeno de la globalización contemporánea ha demostrado que el mundo se ha convertido en una aldea global por el hecho de que tanto los conceptos de espacio y tiempo se han redefinido. O sea, todo está íntimamente vinculado, todo es parte de una interdependencia, una interconexión. Y para hacer posible ese constreñimiento del tiempo y del espacio, obviamente la revolución tecnológica, ¿ya? Desde los años 90 estamos en una nueva ola de revolución tecnológica, en este caso digital. Y es la digitalización de la comunicación lo que ha hecho posible la instantaneidad y el hecho de que se produzca una revolución en otro sentido, el de las redes sociales, que permite que la comunicación ya no sea unidireccional, de un sujeto que emite a un sujeto que recibe. Era esa comunicación, digamos, autoritaria en una sola dirección. Hoy día no. Hoy día el sujeto receptor se convierte en sujeto emisor porque es capaz de generar el feedback o la respuesta inmediata a lo que se está diciendo. Entonces no cabe duda de que el surgimiento de redes sociales, que crea esta nueva dinámica de la comunicación y que además permite transmitir a escala global en tiempo real, pues ha significado sin duda alguna una de las grandes transformaciones de finales del siglo XX y ya de las primeras décadas del siglo XXI. Sí, señor. Este ambiente de amplia tecnología y modernidad, ¿usted entiende que la parte humana, por la velocidad que llevamos, a veces hay personas que piensan que la vida debe de fluir como un email, un tic, y que todo esté resuelto? ¿Cómo ha configurado al individuo de estos tiempos? Usted sabe que la tecnología de por sí es neutra. Todo depende del contenido y del uso que se le dé. Entonces, por un lado, esa revolución tecnológica, comunicacional, ha contribuido a consolidar aún más la democracia, a establecer intercambios sociales, culturales, ¿no? A nivel global que antes ni soñarlo lo ha hecho posible. El que yo pueda leer el periódico El País cada mañana como si estuviera en Madrid, o leer el New York Times o The Guardian en Londres, o sea, tener esas posibilidades solo ha sido nuestra generación. Las generaciones que nos han antecedido nunca tuvieron esa posibilidad. Ahora, eso es tan agradable, eso es tan útil que uno puede desarrollar entonces una adicción. Y entonces pasarme el día entero, qué es lo que dice The Guardian, qué dice el New York Times, qué dice El País, qué dice... Y se convierte en esa adicción que entonces sí degenera en algo negativo, ¿verdad? O cuando también se utilizan las redes sociales, se utiliza Facebook o Twitter, o se utiliza Instagram para unos contenidos que son perjudiciales en todos los ámbitos. La difamación, la injuria, el insulto, el agravio constantemente, hasta para prácticas terroristas. Recordamos a ISIS cuando decapitaba tomando un video y se distribuía a través de Facebook y de Instagram. Entonces sí, genera en un sentido positivo, en otro sentido negativo. Todo es así. Hay quienes dicen si resulta perjudicial para el desarrollo cerebral
el uso intensivo de la tecnología. Ya yo no tengo que aprender a multiplicar ni a restar porque la máquina me lo resuelve. Y por consiguiente me afecta cerebralmente el yo no ejercer la función de pensamiento para resolver problemas matemáticos o físicos o como lo aprendíamos en la escuela. De manera que todo depende. Yo, digamos, veo el lado positivo, trato de ver el lado positivo siempre de estas tecnologías que nos dan unas potencialidades de comunicación, insisto, sin precedentes en la historia, pero también estoy consciente de que hay un lado oscuro. Y ese lado oscuro, si se emplea, pues el daño que produce también sería inmenso para la sociedad en la que vivimos y para el mundo en sentido general. Antes incluso de que existiese toda esta herramienta de comunicación moderna, hubo escritores que planteaban que sumergirse solo en la lectura y salirse del mundo, de la vida real, te desconecta también y pierde de la retroalimentación. ¿Cómo ve esa parte con esa abundancia? Y se habla incluso de infoxicación, información que te intoxica. Sí, ciertamente. Todo eso nos indica, Geomar, la necesidad siempre del balance o el equilibrio en la vida. Usted no puede pasarse la vida entera leyendo nada más. Tiene que tener alguna vinculación con el mundo real. Y es esa combinación, teoría y práctica, ¿no? Teoría y praxis. O sea, aprendo leyendo, pero también lo que aprendo lo aplico en la práctica, en la vida real, y eso se retroalimenta y entonces es lo que me produce el conocimiento o la sabiduría. De manera que lo mismo ocurre con el computador, lo mismo ocurre con todo. Hoy día, obviamente, hay un predominio del audiovisual. Hoy domina el mundo de la pantalla. Es la pantalla del cine, ¿no? Es la pantalla de la televisión, es la pantalla del ordenador, es la pantalla del móvil, es la pantalla del iPad. O sea, todo lo percibo a través de la pantalla. Incluso ahora, con motivo de la pandemia, el año escolar será virtual. La pantalla, voy a la pantalla para poder captar la transmisión del conocimiento. Estamos en la cultura de la pantalla y el predominio del audiovisual. Pero también eso no quiere decir que el libro haya desaparecido y que no se vuelva al libro, al texto impreso, ¿verdad? Que es el tradicional que nunca va a desaparecer. Se combinarán formas nuevas. El libro de texto, por ejemplo, hoy día, ¿verdad? Esa combinación de lo impreso más lo audiovisual, donde el autor se da un link en el libro de texto donde buscarlo en la página web y entonces poder interactuar directamente con el autor del libro. Esas son nuevas formalidades que se introducen y lo que hacen es que enriquecen las posibilidades de aprender y de poder captar el conocimiento en sus distintas variedades y formatos. Una de esas pantallas, la del cine, ¿usted es culpable de que en República Dominicana ya casi se pueda decir que existe un cine dominicano, como existe un cine mexicano, un cine estadounidense, un cine indio, un cine británico, un cine español? ¿Cómo usted, que fue desde su mandato un enamorado de eso, ve ahora mismo este estadio que vive? Sí, yo diría, siempre hubo un esfuerzo en República Dominicana por realizar cine, ¿no? Hay una prehistoria del cine dominicano de gente que quiso hacer cosas de calidad. Lo que ocurre es que la ley de cine le da un impulso, en el sentido de que crea condiciones para el financiamiento del cine. La ley 110-8. Guión 8, correcto. 110-8, sí. Bueno, pues esa ley le dio el impulso al establecer mecanismos de incentivos, ¿no? A través de las empresas, en un monto, un porcentaje de sus beneficios, poder dedicar a la producción de cinematografía. Entonces, bueno, eso ha permitido en el ámbito nacional y además de que puedan venir desde fuera a invertir en el desarrollo de producciones cinematográficas en República Dominicana. Al cabo ya del tiempo, puedo decir que ha habido una evolución muy positiva del cine dominicano. Hacemos cosas de más calidad, tanto desde el punto de vista técnico, o sea, se maneja técnicamente el cine como nunca antes lo habíamos hecho. Yo siento que hay ya algunas películas que tienen un guión muy profesional, unas actuaciones de primera, y por tanto sí, el cine se ha ido consolidando y tiene un gran futuro. Y me alegra mucho que el presidente Abinader, dentro de sus primeras semanas de mandato, incluso habló de cómo va su gobierno a apoyar el desarrollo de la industria cinematográfica en el país. O sea que ya se entiende que en efecto el cine es parte de nuestra cultura.
Pero además, Omar, el cine, además de que es un negocio, porque ciertamente tiene un ámbito comercial, también es un arte, ¿verdad? Le llaman el séptimo arte. Hay una estética del cine, pero el cine por encima de todo es una expresión de la identidad cultural de un país. De manera que un país que no tenga una industria cinematográfica desarrollada tiene un poco de carencia de presentar su propia identidad ante el mundo. Y por eso es tan importante para un país que promueve el turismo que a través del cine nacional se pueda ver una expresión de la cultura nacional dominicana y por tanto se construya la identidad nacional dominicana a través de la pantalla cinematográfica. La pasión de Leonel Fernández por observar las sociedades, la dominicana, claro, en primer lugar, lo hace ser un auscultador natural en libros, en videos, en todas estas cosas. ¿Cómo le da el tiempo para estar tan actualizado? Lleva mucho sacrificio dejar de disfrutar lo que llamamos el que le gusta beberse su trago, el que le gusta ir a la playa, el que le gusta socializar. Nosotros que somos de barrio, usted de Villa Juana, yo de Villa María, estar con los amigos. ¿Qué tanto se sacrifica para alcanzar el nivel del intelecto que se percibe en usted en cualquier tema? Lo entran en deporte, béisbol. Recién leo un artículo suyo sobre 3 grandes de deporte dominicano en las grandes ligas. Entra en el basquetbol, entra en cualquier tema. ¿Cómo lo hace? Esa es la famosa frase de Terencio, ¿no? Nada humano me es ajeno, que le llegó a utilizar Orlando Martínez en su columna Microscopio, y que ciertamente de eso es que se trata. O sea, todas las manifestaciones humanas son de interés, generan curiosidad, el deseo de saber en qué consiste. También uno descubre su ignorancia. O sea, yo me doy cuenta de que yo prácticamente lo ignoro todo y que voy a morir sin saber las cosas más esenciales de la vida. Entonces eso me obliga necesariamente a tener como que hurgar y conocer el ABC de algunos temas por lo menos, ¿no? La vida política también te obliga, Omar, porque el político, el líder político es un orientador y quizás hasta un pedagogo, porque es alguien que tiene que aprender para transmitir a la sociedad de la cual forma parte y sobre la cual quiere influir, quiere incidir para lograr las transformaciones que se quieren. Entonces todo gran líder político siempre es un gran estudioso. O sea, usted mira la historia y los grandes líderes políticos siempre han sido gente de pensamiento, y pensamiento que se traduce en la acción con un propósito de transformación. Por tanto, estoy obligado a aprender, a tratar de conocer. Yo no puedo transformar nada que no conozca. Por tanto, la primera obligación es tratar de conocer, tratar de comprender, y solamente comprendiendo es que puedo contribuir al cambio social y a la transformación. Pero tampoco eso implica un sacrificio grande, porque es un hábito. Usted desarrolla eso como algo rutinario. Es que si no lo hago, siento que algo me falta. Es como usted tiene que leer la prensa todos los días, porque es parte de su trabajo, es parte de su oficio, de lo que usted hace. Entonces, igual, tengo que leer la prensa nacional, la prensa internacional, que hoy se hace fácil porque la tengo en el iPad, ¿verdad? O sea, yo paso de los periódicos nacionales y qué dice el New York Times hoy, qué dice el Washington Post y qué dice el País. Tengo una visión. ¿Usted usa el libro, el ebook, el libro electrónico? El ebook no lo uso mucho, no. Lo que uso mucho sí es la prensa digital. Sí. A eso sí accedo diariamente. Pero yo lo digo porque, por ejemplo, uno tiene hasta a veces 10 libros al mismo tiempo leyéndolo. Sí. Y lo tengo descargado en mi iPad. Sí. Lo tengo la facilidad de, y vuelvo atrás y Sí, mire qué ocurre. Yo tengo varios ebooks en mi iPad, ¿verdad? Pero no suelo leer mucho en los ebooks, porque incluso yo no leo mucho la pantalla, yo imprimo. Usted ve todo esto que está acá. Sí. Todo esto es impreso del ordenador, de la computadora. Entonces a mí me resulta más fácil imprimirlo y volver a ello cuando quiera. Porque además me ocurre que siempre me temo que lo que vi hoy, después me lo borren y yo no pueda tener acceso a eso en la pantalla. Que a veces ocurre. A veces uno ha visto algo y dice, yo lo veo después y cuando vuelvo ya no está. Entonces yo me aseguro tenerlo y lo imprimo. Es verdad que gasto mucho papel, pero hay algunos amigos generosos que me lo regalan. Entonces me permite pues construir esta información, que es información que se imprime de la computadora.
Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Sí, hemos visto desde que vivimos en un mundo, lo que llamamos civilización, en un orden, en una vida sedentaria, ya no nómada, y todos los ciclos de la vida, de la humanidad, que una facilidad, herramienta o tecnología va sacando de circulación otra. El beeper fue liquidado por el celular, pero el fax fue liquidado por el email, y así una cosa va superando a la otra como negación de la negación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pero todo, sin embargo, va cambiando la tecnología, pero no las formas de comunicación. Por ejemplo, la primera forma de comunicación fue el gesto. El gesto sigue, el ademán sigue. Cuando aparece el habla, lo que hace es que cohabitan, coexiste el gesto gutural, el ademán, conjuntamente con la palabra oral. Cuando aparece la palabra escrita, coexiste con la palabra oral y coexiste con el gesto, ¿verdad? Y cuando aparece la radio, bueno, la radio domina, pero luego viene la televisión, que combina sonido e imagen. Pero la televisión no eliminó por completo la radio, ni la radio eliminó por completo el texto impreso. Todo va coexistiendo. Ahora, ese texto impreso puede cambiar de forma, ¿eh? Entonces aparece el ebook, pero está escrito. El escrito cambió de impreso a digital, pero sigue siendo un escrito, ¿verdad? Y la imagen me cambió de una imagen en celuloide a una imagen que yo hago ahora en forma digital, pero sigue siendo imagen. Cambió la tecnología. Entonces lo que uno ve es que en la evolución de la humanidad, digamos, las distintas formas cohabitan o coexisten. Nada reemplaza completamente a lo anterior, sino que cohabita con eso. Se alimenta y se mejora. Por tanto, el gesto, el ademán, la palabra oral, la palabra escrita, en forma impresa, en forma digital, todo va convergiendo hacia lo mismo, la comunicación humana, en sus diversas modalidades. Es un diálogo, vamos a decir, casi informal, lo que hemos tenido, sin mucha producción ni preparación. Leonel Fernández, yo tengo 56, usted tiene 66. Usted me lleva 10 años y un mes. Porque de diciembre, yo enero. ¿Cómo hace Leonel Fernández para mantenerse físicamente bien, buen peso, agilidad? Porque sé que practica deporte, todavía juega su basquetbol. Tiro bola de vez en cuando, pero cada vez menos. Mire, yo he tenido mucha dicha con la salud. En verdad, en estos 66 años de vida nunca he tenido ningún percance de ninguna naturaleza. Pero ya los años sí empiezan a pesar. Y por tanto ahora... Pero a usted le viene, escúcheme que lo interrumpa, larga longevidad de su madre, doña Yolanda Reina. Sí, cierto, que acaba de cumplir 94 años. Sí, cierto. Por esa parte hay algo, pero recuerda que mi padre falleció a los 69. Sí. Entonces yo tengo que sacar la media. Sí. si lo vemos desde el punto de vista hereditario, ¿verdad? Pero en general, Geomar, sí, yo diría, en términos de salud, bien. Días pasados me salió algo en la vista, pero no era nada complicado, se pudo resolver. Era una catarata que había salido, digo, pero yo estaba viendo bien y de repente esta cosa me aparece, las primeras señales de envejecimiento. Así, pero en general, bien, no me quejo. Ha sido una vida intensa, de mucho trabajo, usted ha sido parte de eso, sabe todo el sacrificio que exige estar en la actividad política, ¿verdad? Pero como no tengo malos hábitos, no tengo inclinación por el tabaco, ni por el alcohol, ni tengo una mala vida. Pero Leonel Fernández a veces se da su traguito de vino. Eso es parte de la vida. Una copa de vino tinto. Sí, claro. Porque no tengo el hábito. No, claro. Sí. Para los jóvenes que lo ven y que le tienen admiración, porque usted maneja temas que a los jóvenes, los millennials y toda esta generación
Usted es una persona adelante, como dicen. Los martes usted sube un Twitter, ya no sé qué tiempo tiene, cuántos años haciéndolo religiosamente, donde sugiere textos muy interesantes, textos didácticos, de actualidad. La juventud, usted tiene una valoración. ¿Qué usted le puede decir a los jóvenes que piensan que es difícil es llegar ahí? ¿Qué le puede decir para orientación? No, mire, primero yo pienso que uno no debe plantearse en la vida llegar a ser, sino que puedo hacer. Y haciendo, entonces usted va escalando posiciones que empiezan a ser reconocidas en la sociedad. Es como un joven que me dice un día, yo quiero ser secretario general de las Naciones Unidas. La vida uno no puede asumirla así, porque esas son cosas que no dependen de ti, dependen de circunstancias. Ahora, si tú me dices, yo quiero entender cómo Naciones Unidas resuelve los problemas globales, ya vas por buen camino, porque eso te va involucrando, te va a comprometer, tú vas aprendiendo de qué es que se trata. Y como decíamos previamente, del conocimiento tú pasas a la comprensión y de la comprensión al involucramiento, al compromiso, a ser parte de esos valores y principios que se plantean en esa institución y quién sabe, termina siendo funcionario de Naciones Unidas y de ahí va escalando y podría llegar a ser secretario general. Pero tú no partes, yo quiero ser secretario general, es incorrecto. Es como si usted entra en la actividad política y mi meta es ser presidente de la República. No, porque eso no depende de usted. Yo no puedo ser indiferente a lo que pasa en mi país. Yo quiero contribuir a consolidar la democracia, yo quiero contribuir a erradicar el hambre, a generar empleos, a promover la educación, a proteger el medio ambiente. Y eso lo va llevando. Y en algún momento, si tiene las cualidades y las circunstancias le son favorables, puede llegar a hacerlo. Pero su punto de partida no es llegar a ser alguien, sino llegar a hacer algo. Y el hacer algo lo convierte en alguien. Los jóvenes, en el caso suyo, el caso nuestro, que estudiamos entre la escuela pública y la privada, sí. La Universidad Autónoma de Santo Domingo pública, a veces se piensa que estando en lo que se llama un buen colegio, en una buena universidad, yo le digo a los hijos, a los sobrinos, a los jóvenes con los que hablo, les pongo ejemplos. Digo, mira, estudiando en esa universidad se puede alcanzar mejores metas, quizás más que gente que ha salido de otras academias que se llaman de prestigio. ¿Cómo ese enfoque para usted formar a un hijo que participe y que sea un individuo productivo, pero que armonice con el bienestar social? Uno es fruto de su medio. Es el medio en el que usted se desarrolla. La familia juega un papel, el vecindario, la gente con la que usted se comunica, con la que interactúa, donde estudia, los profesores que tiene, todo eso va influyendo en la formación de uno. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia mixta. Mis años iniciales son en los Estados Unidos. Estoy en una escuela pública elemental, pero una escuela pública que a mí me enseñó mucho, porque ciertamente era excepcional. O sea, a nivel de quinto grado de la primaria, sexto grado, teníamos laboratorios de biología, laboratorios de química, una orquesta sinfónica juvenil, una biblioteca escolar, todo eso lo tenía. Igual cuando pasé a la Junior High en Estados Unidos, el séptimo, el octavo y el noveno, por igual, escuela pública, pero una escuela pública de mucho nivel. Entré a la high school y ahí fue que entonces regresé a la República Dominicana, al Colegio Cristóbal Colón. El Colegio Cristóbal Colón era un colegio privado, pero de baja clase media. Padres que no querían enviar a sus hijos a la escuela pública acá, porque en aquella época había mucho tumulto, había muchas protestas y la policía se aparecía en los liceos. Bueno, iban entonces de un colegio modesto. Sin embargo, ese colegio tan modesto, que fue el Colegio Cristóbal Colón, me transmitió, ¿verdad?, unas posibilidades que yo no encontré en esas escuelas en Nueva York. El interés de los estudiantes por aprender, porque estaban las carencias, estaban las necesidades y la gente quería aprender. Y entonces profesores, como mi profesor Luis Encarnación Nolasco, que era el director del colegio, que cuando era mi profesor no había terminado él el bachillerato. Y sin embargo fue el mejor profesor que yo tuve en mi vida, Omar, el mejor profesor de matemáticas.
Nos dio álgebra en el primer teórico, geometría en el segundo, trigonometría en el tercero, y todos queríamos ser con el profesor Luis Encarnación Nolasco. Si era por la influencia de él, yo iba a ser ingeniero. Me apasionaban las matemáticas, pero me apasionaban porque tuve un gran profesor de matemáticas. Y le imitábamos la letra, su caligrafía se la imitábamos, todos queríamos escribir como él. Y hacía un trazado en la pizarra de una línea recta y todos queríamos hacerlo como lo hacía el profesor Luis. En fin, entonces una persona así era un pedagogo natural. Y se inventaba técnicas pedagógicas para, digamos, incluir a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, recuerdo, él hacía un juego de béisbol, entonces él ponía preguntas en una funda, preguntas de matemáticas. Por ejemplo, puede ser, ¿qué es el trinomio cuadrado perfecto? ¿No? Ahí estaba. Desarrolla tal ecuación. Y ponía todo eso. Entonces, una pregunta sencilla era un hit. Entonces usted estaba en primaria. Venía el otro porque lo dividía en equipos. Sí. El otro venía y le hacía una pregunta un poco más difícil, podía ser un doble. Si no la respondía bien, era un out. Y a los 3 outs ese equipo se sentaba y venía el otro. Entonces hacía eso interesante. O sea, hacer un juego de béisbol de la clase de matemáticas, a partir de preguntas que se hacían y los estudiantes se fajaban estudiando para que su equipo ganara. Entonces, digamos, son momentos, son épocas en que hay alguien que influye en ti, siempre hay alguien que va a influir para tú poder avanzar en la vida. Y esa influencia va descubriendo en ti aptitudes, va descubriendo en ti vocación hacia algo, un deseo manifiesto hacia un área determinada en lugar de otra, y en fin, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Como sentimos nosotros años después la influencia de Juan Bosch en el mundo intelectual, cultural y político de la República Dominicana. Y sabemos de eso porque tuvimos una cercanía con él. Entonces, uno es fruto de su ambiente. Si no hubiera estado en República Dominicana, no conozco al profesor Luis Encarnación Nolasco, que influyó tanto en una época. No conozco a mi amigo Jimmy Sierra, en el barrio de Villajuana, que también nos introdujo, ¿verdad? Ahora hay que leerse a Dostoyevsky, pero esos son con 15 y 16 años de edad, ¿verdad? Y ahora hay que leerse a Hemingway, y ahora estamos con Víctor Hugo, y ahora estamos con Balzac. Fuera de la escuela, fuera de la universidad, en el barrio. Entonces, es eso. Usted ve que su hijo resulta ser lo que es el padre. Omar estudia Derecho de alguna manera porque su padre es abogado, pero el hijo de Vladimir Guerrero es pelotero, ya está en Grandes Ligas. La familia, o sea, el entorno hogareño va influyendo también en lo que van a ser los hijos, ¿verdad? Quienes le suceden en la vida. En usted siempre brota el deportista. Menciona a Vladimir Guerrero, Salón de la Fama, en Cooperstown, dominicano, de Nizao. Eso que se está muy en boga y que cada país lo ha hecho, marca país. Sí. ¿Cómo construir de la mejor manera y ser nosotros el conjunto de cosas que somos, de la música, bachata, merengue, patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO, nuestros atletas en el béisbol, las reinas del Caribe del voleibol? ¿Cómo construir una marca país unísono y con eficiencia para los propósitos de contribuir al desarrollo nuestro? Sí, bueno, se ha estado trabajando en el concepto ese de marca país, el branding, ¿no?, del país a través de sus distintas vertientes, el turismo, la gastronomía, el deporte, la música, sobre todo cuando el merengue ya es patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO, cuando tenemos jugadores dominicanos que están en el Salón de la Fama, que son nuestros embajadores, ¿no?, en Estados Unidos, o sea, son ídolos, son figuras emblemáticas, son héroes, donde quiera que se les ve, la gente pues los distingue, y la sociedad dominicana tiene todo eso. Cuando yo era un jovenzuelo e iba al Shea Stadium en Nueva York, iba a pichar Juan Marichal. Bueno, eran 45,000 fanáticos que iban a ver a Juan Marichal, pero usted veía mucha banderita dominicana, porque era Marichal que estaba pichando. ¿Cómo se asocia el concepto de lo nacional con deporte, incluso fuera del territorio de la República? El sentimiento nacional patriótico brotaba porque uno de los nuestros estaba triunfando en un lugar tan exigente como las Grandes Ligas en los Estados Unidos. Entonces, que un dominicano llegue al Salón de la Fama pone de relieve el gran talento que existe en nuestro país para esa actividad, pero también para muchas otras si tuviéramos las oportunidades. Mire, por ejemplo, del ITLA,
un grupo de estudiantes fue a participar en China en un concurso internacional para el desarrollo de un programa de software. 130 países participaron. El nuestro quedó en segundo lugar. Entonces, hay un talento para el deporte, pero hay un talento para la ciencia. Desarrollaron un programa de software que fue capaz de competir con otras naciones del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque esos jóvenes del ITRA reciben una formación técnica profesional de profesores que vienen de la India, del Reino Unido, de Japón, de Estados Unidos, más los dominicanos. Y eso les permite entonces tener una visión de lo global y capaz de competir en cualquier lugar del mundo y reconocerse su capacidad, ¿verdad? Entonces es eso. Por eso es tan importante desarrollar oportunidades, que la gente pueda de alguna manera cultivar sus condiciones naturales, porque usted da para una cosa, no da para lo otro. Es lo que se llama inteligencias múltiples, ¿no? Hay un sistema de inteligencias múltiples. Mi vocación es el arte. La vocación del otro es la ciencia. La vocación del otro es lo social. La vocación del otro es lo artístico. En fin, hay que descubrir las cualidades de cada ser humano para que las pueda cultivar y las pueda explotar. Usted que escribió recientemente uno de sus textos sobre la vivencia del embajador John Barlow Martin en República Dominicana y Juan Bosch. Yo pensaba recientemente un texto de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial, con estas nuevas formas de competencia, vamos a llamarle, por no decirle guerra, comercial, entre potencias occidentes, el caso de China, ¿verdad? Y el ambiente acá del Caribe y América, Estados Unidos. Cómo nosotros, un país que no produce, no tenemos grandes riquezas como tienen países que tienen petróleo, que tienen materiales o materia prima muy demandadas, que tenemos que manejarnos con cierta equidistancia y ecuanimidad y cuidado. Cómo nosotros debemos de sobrevivir en esta competencia, que serviría el libro incluso de Juan Bosch para hacer una, no sé si una edición ampliada o compendio o completada. Sí, mire, dos cosas, ¿verdad? Lo primero es el libro publicado el año pasado, Ideas en Conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Barlow Martin. ¿De dónde nació esa idea? De un libro que escribió John Barlow Martin. La versión en inglés era Overtaken by Events. Se tradujo al español como El Destino Dominicano. Bueno, pues Juan Bosch leyó ese libro de John Barlow Martin, la versión en inglés, y le hizo más de 400 observaciones. El libro termina en mis manos. El profesor en algún momento me lo concede y bueno, ya no tenía más interés en el libro y me lo dejó. Y yo tuve el libro durante años. Pero siempre me quedó la idea, la inquietud de cómo dar a conocer al público lo que Juan Bosch pensaba de ese libro. Pues estaban los subrayados y estaban los comentarios, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué formato puede hacerse esto? Bueno, entonces, pensándolo, digo, puede ser un diálogo póstumo tendría que ser, ¿no? Porque ya ambos han fallecido. ¿Cómo lograr ese diálogo? Tengo que buscar a un Geomar García, un interlocutor que haga posible el diálogo. Bueno, entonces pensé primero en Heródoto, el padre de la historia. Está bien, pero tengo un problema. ¿Dónde ubico a Heródoto? Entonces, ¿en qué espacio para hacer la entrevista, para hacer el diálogo? Eso me recordó, escúcheme, un texto, Diálogo en el infierno. Diálogo en el infierno, así es, entre Montesquieu y Maquiavelo. Sí, sí. El famoso abogado francés Joly, ¿no? Bueno, Maurice Joly, el autor de Diálogo en el Infierno, pero no podía ser en el infierno, porque Juan Bosch estaba ahí. Claro. Pero entonces, ¿dónde llevarlo a cabo? Heródoto no me resolvió ese problema, ni tampoco Tucídides, los padres de la historia, la musa de la historia, Clio. Porque Clio es la hija de Zeus, el dios del Olimpo. Entonces ya encontré el lugar, vamos a hacer el diálogo en el Olimpo. Y la interlocutora va a ser Clio, la musa de la historia. Entonces, bueno, era crear un ambiente en la que todo lo que Juan Bosch había subrayado como observación entrara en la confrontación de ideas y poder encontrar elementos adicionales sobre esos puntos de vista expresados en otros libros, en otras entrevistas, y traerlo todo a colación. A veces no es directamente él, sino la recreación de lo que él pensaba sobre eso, que se refleja y se construye en la forma de un diálogo. Entonces es una refutación de Juan Bosch
a lo dicho por John Pablo Martin en ese libro, Overtaken by Events. Que por cierto, Juan Isidro Jiménez Grullón, muchos años atrás, había escrito un libro, John Pablo Martin, un procónsul del Imperio Yanqui, que también era una refutación a lo que John Pablo Martin había escrito. Bueno, pero entonces lo otro es de Cristóbal Colón a Fidel Castro. ¿Cuál es la tesis central de este libro? La tesis central sigue siendo vigente, sigue por lo último que usted añade esta cosa del conflicto geopolítico contemporáneo, Estados Unidos y China, las dos grandes superpotencias del mundo contemporáneo, el G2, como dicen algunos. Bueno, el libro parte de que la historia del Caribe es la historia de los imperios reflejadas en el Caribe. Entonces, ¿quiénes vinieron primero? Los españoles. Pero resulta que cuando España entra en conflicto con Francia, entonces pierde territorio colonial en favor de los franceses. Por eso tenemos entonces que Haití, Guadalupe, Martinica, es la parte francófona del Caribe. Pero ¿cómo llegó la francofonía al Caribe? Porque España perdió territorio a ese otro imperio colonial. Por eso usted tiene que Jamaica habla inglés y San Vicente y Barbados. ¿Por qué? Porque los ingleses también en las luchas con el imperio español ocuparon esas posesiones españolas en el Caribe. Entonces tienen los ingleses, pero están los holandeses, porque Holanda también fue un gran imperio. Entonces hablan los holandeses en Curazao y en Aruba, ¿verdad? Y en Bonaire. Entonces usted entiende que el Caribe se forma como un reflejo de las luchas de las potencias imperiales europeas y cómo eso se refleja en sus posesiones territoriales en el Caribe. En el fondo, la geopolítica de aquella... Portugal, en el caso de Brasil, efectivamente, la monarquía portuguesa se trasladó a Brasil cuando Napoleón ocupó la península ibérica, a principios del siglo XIX. Entonces, bueno, hay un famoso cuento de un sacerdote jesuita, un poco alarmado por esa diversidad de lenguas y de culturas en el Caribe, y decía: ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Por esa diversidad de lenguas y de culturas que, como explica el profesor Bosch en De Cristóbal Colón a Fidel Castro, era el reflejo de las luchas imperiales europeas reflejadas en el Caribe. Es el fenómeno geopolítico europeo que se reflejaba en la construcción del mundo caribeño, del cual nosotros como República Dominicana formamos parte. Bueno, presidente, muchísimas gracias. En verdad para mí es un honor y un orgullo iniciar nuestro programa, nuestra primera entrega, Influyentes, con Geomar García, con un diálogo con usted, muy didáctico y bastante ágil y dinámico. Muchas gracias, Geomar. Como te decía al principio, te deseo muchos éxitos en este programa, que yo sé va a contribuir, ¿no?, a descubrir distintas perspectivas, sensibilidades del mundo cultural, intelectual, científico, tecnológico, político, ¿verdad?, de la República Dominicana. Así que gracias por esta gentil invitación y mucha suerte. Salud.